Briempol, raza 100% colombiana. La raza Briempol es una raza trihíbrida, productos de realizar cruce de tres grandes razas bovinas, Cenepol, Cimental y Brahman. ¿Cómo se llegó a este bovino trihíbrido? Para formar la raza, Angarita se centró en el trabajo con la raza Brahman. En primer paso, desarrolló 5 generaciones de Brahman puro para hacer cruzamientos en línea que se hacen entre ejemplares que tengan ancestros comunes, pero que no sean parientes inmediatos. Angarita utilizó el sistema Tandem para la selección, buscó una característica importante, a la vez para potenciarla a su máximo nivel. En su investigación se escogieron 4 características: caracterización racial, longitud, producción de carne y producción de leche. Producción de leche. La producción de leche es importante debido a que tenemos que pensar que una vaca pueda parir bien, destetar bien y alimentar a su cría, y esto se comprueba con los pesos de los terneros al momento del destete. La selección y cruzamiento la hicieron con 5 generaciones de bovinos, lo que dio origen a una vaca Brahman con buena adaptación, buena longitud, excelente profundidad, caracterización racial y buena producción de leche. Este bovino lo cruzó con un bovino Cimental australiano con aptitud doble propósito, con el fin de obtener un bovino F1 con buenas características para producción de leche y carne. Después buscó una raza para hacer un espécimen trihíbrido. Luego de evaluar las especies disponibles, se decidió por la bondadosa raza bovina Cenepol. La única raza Cenepol es una raza que entrega embriones de altísima calidad en las diferentes zonas del país ganadero colombiano. Por ese motivo fue seleccionada. La raza Cenepol tiene unas grandes características de adaptabilidad debido a sus orígenes ancestrales. Proviene de una antigua raza africana cuyo origen se remonta al año 1700 a.C. Esta raza se trajo a una de las Islas Vírgenes, la isla de Croix, y se cruzó con la raza bovina Redpoll. Esto dio como resultado un bovino de pelo fino que tiene una excelente producción de carne. La raza bovina Cenepol la cruzó con el F1 Brahman por Cimental. Se observó que varios ejemplares compartían los mismos vectores de evolución, por lo que se comprobó que se había dado origen a una nueva raza bovina denominada Briempol. Características de la raza Briempol. Son bovinos con pelaje muy corto, de hueso delgado, con una gran profundidad y amplitud en el pecho y en los isquiones. Actualmente existen 4 biotipos que son diferenciados por el color de su pelaje. Uno tiene un color más rojizo, otro es amarillo, un tercero aún más amarillo y el último más café. Reproductivamente, estos bovinos son aptos para continuar con su descendencia. A los 14 meses, las novillas ya presentan cuerpos lúteos, o sea que ya están entrando en celo y tienen excelentes ovarios. Los terneros, al destete, presentan pesos de 330 kilos, que es debido al trabajo con vacas de alta producción lechera, lo que representa un gran valor nutricional a la cría. Los novillos de 17 meses se envían a sacrificio con pesos de 510 kilos. Raza comparada con otros bovinos. La raza Briempol produce 12% más de carne en el tren delantero y produce 4% más en cada corte de carne. Por ejemplo, una punta de anca o un lomo ancho del Briempol pesa 4% en comparación a la punta de anca o al lomo ancho del F1. El 12% de más en el tren delantero es uno de los logros más importantes del Briempol. Esta parte del bovino ha sido considerada como la de menor calidad y la que más rápido o más barato venden los expendios de carne. Los cortes del tren delantero del Briempol pueden llegar a la gente de menores recursos con una carne de mejor calidad, conservando el mismo precio de otros cortes. La raza Briempol también produce carne de excelente calidad que llegarán a los estratos altos y medios, con cortes como el lomo y la punta de anca. Al comparar el Brahman, el Cimental y el F1 Brahman por Cimental con el Briempol, este último produce los mejores embriones por su adaptación. Actualmente hay 2 generaciones de bovinos Briempol, así como también hay embriones puros y novillas y toretes nacidos de 2 ejemplares puros de la nueva raza